Bienvenidos. Quisiera compartir contigo hoy un pensamiento de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es uno de los versículos más maltratados, yo diría, en la Biblia. Permíteme leértelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo digo que es uno de los versículos más maltratados, porque se ha hecho un énfasis en cierto aspecto de esa verdad y se ha sacado fuera de contexto ese enunciado. Lo primero que quiero decirte es que este versículo expresa una generalidad de la salvación del hombre y no pretende dar todo un tratado y un detalle de lo que está envuelto en ese milagro de ser salvo. Si notamos en el texto, vemos de que se ha acentuado mucho el todo aquel, y se ha acentuado como si fuera que basta con creer, y el creer de común denominador que tenemos todos del diario vivir, pero ese creer de que habla ahí es un creer que salva, es un creer que tiene una condición. Y esto es lo que no le gusta a muchas personas, de que ahí está implícito o explícito, más bien, una condición. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El primer concepto ahí es que te lleva a una comparación, para que tú veas, te hagas la pregunta, ¿de qué manera amó? Y dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí tiene una condición, y por definición una condición es un prerequisito para que se dé algo. Y la condición aquí es creer. Ahora, sabemos que creer en términos generales no puede estar refiriéndose ahí, porque la Biblia en otros lugares nos enseña de que los demonios creen y no están salvos. Y sabemos que mucha gente que está en las cárceles llena de personas que son creyentes, y le pregunta si creen en Cristo, si creen que Cristo es el Hijo de Dios, sí, están perdidos, son criminales. Entonces, ¿a qué creer se refiere ahí? Ese creer es un creer que salva. Hay un creer que es puramente intelectual. Cuando creemos, hay unos niveles donde tú te envuelves totalmente. Cuando un hombre da un creer que se envuelve completa y totalmente, ese creer en Cristo sí causa un milagro de la salvación. ¿Y cómo decimos que es un creer completo? Bueno, es no solamente un conocer, no solamente un entender a nivel intelectual, no es que te convenzas de que no me conviene ir al infierno, voy al cielo, por eso yo voy a hacer la oración diciendo que yo acepto a Cristo. No, tienes que entenderlo, luego tienes que rendir tu voluntad y decir, bueno, ahora yo voy a asumir las directrices, la idea de Dios, la opinión de Dios. Y lo tercero, para que ese creer cause en ti el milagro de la salvación, es que tú pongas tu voluntad, tu acción, tu práctica. Porque el que oye las palabras de Cristo, aunque las entienda, si no las pone en práctica, es como un hombre necio que cavó sobre la arena y puso su casa sobre la arena. Y cuando vino el viento y sopló y vino el río y la tempestad, su casa cayó y grande fue su ruina. Y la palabra ruina ahí significa perdición, ¿ves? Entonces, no basta con un creer. Hay una condición para ser salvo, ¿ves? Y esa condición es un creer que envuelve tu entendimiento, tu voluntad y tu acción, ¿ves? Y por eso yo quiero que tú entiendas que cuando se repite mucho un versículo, se reza algo, se tiende a distorsionar y la mente deja de percibir lo que dice el versículo y lo lees, pero oyes lo que ya
te han dicho y estás prejuiciado. Por eso hay que volver a leer la Biblia con calma y al paso. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree, como quiera se salva. No, si sigues leyendo un poquito más abajo, dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la Biblia reafirma de que hay una condición para la salvación. Creer que salva, del cual está hablando Juan 3:16, es un creer donde envuelve todo un acto humano propiamente dicho. Envuelve tu creer con el entendimiento, creer con tu voluntad y creer con tus acciones. Te invito a que creas de forma que ocurra en ti el milagro de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura, y serás salvo tú y tu casa. Importante. Visítanos en los medios para que crezcamos más en el entendimiento. Ve a nuestra página y ahí puedes descargar gratuitamente materiales. Ha sido el Dr. Luna. La paz del Señor.